Buenos días a todos. Muchas gracias a la respetable logia simbólica San Juan de los Llanos de Albacete por la organización de estas jornadas, que la verdad personalmente me parece una satisfacción. Agradecer a todo el equipo que habéis organizado todo este montaje, que podamos disfrutar como estamos disfrutando tanto ayer como hoy. Y también agradecer que me hayáis invitado a participar, espero no defraudaros. Vamos a comenzar y, a ver, estaba diciendo antes que lo que voy a descubrir es todos los secretos de la masonería, o sea que si hay algún profano seguramente que se van a ir encantados. se van a dar cuenta de todo lo que hacemos. Claro, que puede herir la sensibilidad de alguien, ¿no? Entonces yo ya esto también lo aviso. Quiero empezar con dos reflexiones que nos hacemos muy a menudo en las logias. Y es de que los masones somos depositarios de antiguos conocimientos, ¿eh? Y también quiero decir otra frase que dice: los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado. La frase no es mía, la frase es de Federico García Lorca en su obra La casa de Bernarda Alba. Me pareció muy interesante aplicarla a la charla que voy a dar y bueno, la utilizo pues en muchas ocasiones. Pero bien, ¿cuántas cosas tenemos olvidadas, verdad? Y en cuántas ocasiones vamos en busca de todas, de dónde vienen nuestras tradiciones, de dónde vienen nuestros rituales, de dónde viene todo lo que pensamos, ¿no? O todo lo que muy a menudo incluso estamos viendo en nuestros talleres, y hay ocasiones en que no tenemos muy claro de dónde viene esto. Incluso no tenemos claro ni siquiera de dónde viene la masonería, que en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Siempre hablamos de la fecha simbólica de 1717, pero realmente yo personalmente pienso que esto se gesta a través de siglos y siglos, que bueno, es lo que voy a tratar de esbozar realmente un poquito en esta charla, que espero que no sea muy larga porque tenemos que ir a comer. Bueno, en algún momento, hace miles de años, seguro que las personas que estaban sobre la Tierra se quedaron mirando al universo y empezaron a hacerse preguntas a las que no tenían respuesta. Incluso las respuestas, como muchas ocasiones nos las damos nosotros mismos, más o menos acertadas, pero que yo creo que realmente a partir de ese momento ya la masonería empieza a fraguar, empieza a buscar la luz, que es lo que pedimos para todos, ¿verdad? Y empezamos a pensar de dónde nos viene la luz y cómo hemos llegado hasta aquí y cómo estamos aquí ahora. A lo largo de los siglos, por medio de la experiencia, hace miles de años, seguro que nuestros antepasados nos dejaron muestras de su existencia en la Tierra, que además son pues muestras precisamente que están relacionadas con esas preguntas y con aquello que estamos observando. Antes el querido hermano José Ignacio estaba haciendo relación, que me parece muy interesante, porque es verdad, cuando reconocemos la armonía, cuando reconocemos la belleza, y es algo que realmente no tenemos más que echar una visual a toda la naturaleza que nos rodea para encontrar esas medidas áureas, esas formas doradas. Testimonio de todo ello nos ha quedado en piedras grabadas al aire libre, como es el caso, por ejemplo, de estas. Son de unas cuevas en Utah, si mal no recuerdo, donde ya se supone que nuestros antepasados habían dejado a través de esas señales, según los estudiosos, el
el camino de la Osa Mayor, o sea, gráficamente la Osa Mayor y la Osa Menor. El sitio me parece precioso, del abrigo, con el firmamento al fondo. También las cuevas rupestres, en las pinturas y en los relieves rupestres, hubo grupos de gente que ya empezó a dejarnos mensajes. Todos sabemos que de todos los vestigios que tenemos paleolíticos, neolíticos, están relacionados con asuntos en muchas ocasiones mágicos, y que seguramente que serían unos símbolos que ellos entenderían perfectamente, propiciatorios para la caza, propiciatorios para la recolección, etc. Y que poco a poco seguramente serían pequeños grupos los que llegarían a tener conocimiento, el conocimiento exacto de por qué nos dejaban esas marcas, de por qué hacían esas marcas, de por qué nos transmitían esos misterios. Del mismo modo, por ejemplo, que ahora pues celebramos el misterio de la Eucaristía, y si se lo dijéramos a alguien que no tuviera nada que ver con religión ni nada de eso, y nosotros el rito más importante es que nos comemos a nuestro Dios y no bebemos nuestra sangre. Nos tomarían por unos auténticos Dráculas para quien realmente no entendiera ese tipo de cosas, ¿no? O no estuviera iniciado ya en ese tipo de cosas, porque qué duda cabe que la religión también es una iniciación. También nos dejaron monumentos megalíticos, que los relacionamos con el culto al sol, pero el culto al sol y el culto a la búsqueda de la luz, perdóname José Ignacio si hago referencias a tu conferencia, pero la verdad es que me ha gustado mucho, me ha parecido interesantísimo la relación que ha hecho José Ignacio a la entrada de la luz en determinados momentos. Eso lo tenemos en cantidad de edificios religiosos de la Edad Media, de cómo se iluminaba en diferentes partes de la iglesia, etc. Pero vamos, si empezamos a darnos cuenta, pues realmente ya algo tenía que ver que no venía desde la Edad Media, sino que nos podemos incluso prolongar en el tiempo, como es esta alineación de menires y de otros elementos que van marcando esas líneas. Nos han dejado, como por ejemplo este petroglifo, hay muchísimos en la zona de Galicia, en la comunidad autónoma de Galicia, en la zona de Lugo, pero estamos hablando de hallazgos que pertenecen en el tiempo hace 6.000 años. Este concretamente es entre los concellos lucenses de Outeiro de Rei y Begonte. Se trata de un tablero de 20 metros de largo por 10 de ancho que contiene distintos grabados en piedra. Fue presentado en sociedad el 21 de marzo de 2011 en una jornada sobre el bosque sagrado de Lugo. O sea, que nos están marcando, hay bastantes más, y precisamente lo ponen en relación con un triángulo de tres poblaciones cercanas. Es decir, si analizamos, tenemos en nuestros trabajos esa constante de intentar llegar al conocimiento de nuestros orígenes, a ver por qué hemos llegado hasta aquí y a través de dónde hemos llegado hasta aquí. Y también símbolos y de llegar a poder conocer hasta dónde han llegado, hasta dónde tenemos que remontarnos para dar coherencia a esos símbolos que luego utilizamos en nuestros talleres, a esos rituales que luego utilizamos en nuestros talleres, etc. Pues bien,
El título de la charla es de artesanos a masones. Realmente también podría haber sido de carteros a masones, pero he preferido hablar en esta ocasión de artesanos, porque realmente hay multitud de profesiones que hoy en día tienen un gran valor, que en su momento no debemos olvidarnos que fueron profesiones muy humildes y que fueron profesiones que estuvieron, o fueron trabajos, mejor dicho, que estuvieron limitados pues, a esclavos, a semilibertos o a trabajadores en el escalón social más bajo. Nos viene bien también para recordar la humildad que tenemos que tener entre hermanos. Tenemos que tener en cuenta que en la antigüedad y de todos los vestigios que tenemos hasta ahora, cuando se hacían grandes edificios, siempre, por un lado, siempre quedaba la constancia de quién había iniciado la obra, pero en el sentido de en tiempos de quién, en tiempos del rey, del faraón, del emperador, del César y de todas esas cosas, de todos esos dignatarios. Pero no se sabía realmente quién había sido el constructor, o al menos cuál había sido el taller en el que realmente se había llevado a cabo la obra. Tenemos también que nos llegan noticias de que la obra que ha iniciado o que se inicia a instancias del rey, del faraón, etc., es porque ha sido por una inspiración directa de la divinidad, del Dios que sea. Le ha dicho tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Y es el faraón, el rey, el sacerdote, quien sea, que entonces encarga llevar a cabo la obra de acuerdo con las instrucciones que le ha dado la divinidad. A esa persona pues hubo ejemplos, como en el caso de Irán Aviv, por ejemplo, de Irán, que prosigue las obras, pero porque ya le dicen, tenían la gracia, por así decir, de estos constructores de saber interpretar lo que se les transmitía, que había sido transmitido por la divinidad. Me he remontado hasta, para empezar, con un poco más de continuidad, me he remontado hasta la cultura de Jarapa. La cultura de Jarapa, siguiendo en la búsqueda de nuestros orígenes, creo interesante ponernos en contacto, que hagamos un ejercicio de transposición mental. La cultura de Jarapa se localiza en el valle del Indo, pero esto además me anima a decir cómo en aquellos tiempos ya muchos de los avances, mucho de lo que se tenía, se repartía por todo el mundo conocido, por todo el mundo que se hablaba entonces, por todo lo que era unos países, unas zonas a otras, y cómo se transmitían los conocimientos y cómo la gente también viajaba mucho en busca de nuevos conocimientos, de nuevas cosas. Se desarrolló la cultura de Jarapa principalmente en las regiones del noroeste, del sur de Asia desde el 5300 a 3300 años antes de Cristo. Alcanzaron su máxima riqueza y su máximo esplendor entre 2600 y 1900, junto con el antiguo Egipto y Mesopotamia. Fue de las 3 primeras civilizaciones del Viejo Mundo. Fue descubierta la cultura de Jarapa, fue descubierta todo ello en el siglo XX por unos ingenieros británicos que iban a iniciar la construcción del ferrocarril
desde la hora a Multán, y fueron sacados cantidad de restos arqueológicos que, bueno, ahora veremos algo. Se diferencian ya dentro de esas culturas tipos de edificios diferentes. Uno, por un lado, que marcaban las distintas clases sociales. Había edificios, había viviendas en los que la calidad de la vivienda y la tipología era de mayor calidad que las de las clases sociales más bajas, incluso estaban separadas. Y además también se hallan edificios como podían ser templos y este tipo de edificios. Las dos ciudades de esta cultura, las dos ciudades más importantes, precisamente fueron Jarapa, que es por la que se le da el nombre, y Mohenjo-Daro. Las dos con situaciones, prácticamente con la misma tipología. En Mohenjo-Daro en concreto se encontró una especie de gran piscina impermeabilizada, dotada de cañerías para su llenado y desagüe, que parece ser, en principio, que fue construida por motivos rituales. Hacia el año 1500 a.C. llegó a la India la rama más oriental de la emigración aria, tribus que provenían de las estepas de Ucrania. Esto lo meto un poquito porque también para el estudio de estas culturas, hablando de piedras, la importancia y cómo nos han ayudado en los trabajos de investigación los famosos sellos, la ciencia de la criptografía, cómo nos han dado mucha luz de las relaciones comerciales entre unos países y otros, y nos han dado muestras del tipo de vida que llevaban. Vamos a hablar del periodo védico, en torno al año 1000 a.C., al 1000 a.C., en 1500 hacia el 600, se instituyen en la zona los llamados Vedas. Se fueron codificando por escrito todos los rituales, dando lugar a la redacción de los llamados Vedas o sabiduría. Eran una colección de himnos, la mayoría de los cuales contienen una descripción de actos rituales, encendido del fuego, en el templo, ofrenda, preparación y ofrecimiento de la bebida sagrada, a la que llamaban Soma. Estos Vedas, antes, me vas a perdonar, José Ignacio, pero no estoy fusilando tu presentación. en estos Vedas se le fueron añadiendo unos apéndices, los llamados Vedangas. Los Vedangas tenían una naturaleza simplemente de tradición oral del pueblo indoario en 6 materias diferentes. Y yo creo que a todos nos va a sonar esto un poco. No exactamente, pero sus materias eran fonética, ritual, gramática, etimología, métrica y astronomía. Creo que nos recuerdan estas 7 artes liberales, ¿verdad? O sea que tampoco se ha inventado nada. Desde el punto de vista matemático, la métrica y la astronomía son las dos ramas principales de los modos geométricos de construcción de los distintos altares de sacrificio. La cuerda, antes ha dicho José Ignacio, la cuerda es una regla, es una escuadra, es un compás, es un de todo. Es curioso, y ahora lo vamos a ver,
que en todos los detalles que nos dan, tanto en la construcción, la diosa Sesat en Egipto, la aparición de un ser, a Ezequiel también le habla de otro individuo que lleva una cuerda, la diosa Sesat es una cuerda, es decir, con esta cuerda lo que hacían era señalizar y era tomar las medidas del lugar donde se iban a construir los templos y todo eso. Pues bien, con la cuerda, que precisamente Sulva Sutra está dentro de lo que son los Vedangas, es un aforismo de cuerda, porque la cuerda se utilizaba para realizar las medidas, precisamente para las construcciones que hacían. Seguro que esto, los templos y las aras de sacrificio en concreto, las hacían regularmente con la figura de un halcón, porque se suponía que el halcón era el ave que más alto subía y que podía tener un mayor contacto con la divinidad. Seguro que este es el desarrollo de un ara de sacrificio, de una ara de ofrendas, de un altar de ofrendas, donde podemos ver, como nos ponía también antes José Ignacio, cómo desarrollaban las formas del cuadrado, del triángulo, etc. Bueno, viene a ser lo que nos decía antes también José Ignacio. Por eso te digo que me perdones, que no era mi intención fusilar tu presentación, pero ya te he dicho que eran temas que me parecían muy importantes, muy interesantes. Luego voy a hacer una mención a Pitágoras, pero me apetecía sacarlo y aquí precisamente porque parece acreditado que precisamente Pitágoras pasó una serie de años también viajando por la India, viajando por Mesopotamia, por Egipto y cogiendo ideas también. A continuación pasamos a Mesopotamia. Ya sabemos que la mayor parte del conocimiento que tenemos sobre Mesopotamia proviene de las tablillas de barro, de piedra, con escritura cuneiforme. Aunque las primeras fueran escritas antes del año 3000 a.C., la mayoría provienen del año 2500 a.C. en adelante. Me parece interesante lo que tengamos en cuenta las fechas para ponernos en situación de que con la escasez de medios técnicos, por así decirlo, que disponían realmente a lo que fueron capaces de llegar. Como decía al principio, y en el caso de la sociedad mesopotámica está acreditado, cómo está la escala social y cómo están, en el caso de Mesopotamia, en la parte más baja los esclavos, en el escalón siguiente estaban los campesinos, artesanos, soldados, escribas y funcionarios, nobles y sacerdotes y el rey, En el caso de los artesanos, pues era un totum revolutum, de donde saldrían esos grupos de personas que hacían los ladrillos, que se dedicaban a la escultura que nos ha llegado, todo ese tipo de cosas, pero que realmente no tenemos conocimiento de ninguno de ellos. Los escribas fueron una élite muy importante, Además de las operaciones aritméticas elementales, calcularon raíces cuadradas y cúbicas, establecieron relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos y resolvieron ecuaciones algebraicas lineales y cuadráticas. En menor proporción, consideraron algunos tratamientos geométricos en triángulos, trapecios, circunferencia
y círculo. Vengo haciendo un repaso de todo esto porque efectivamente cuando hablamos de que toda esta gente está haciendo esto, está claro que tienen ese grupo de artesanos al lado, que es lo que van a materializar todas estas cosas. Y cómo ese grupo de artesanos que están al lado están empezando a coger conciencia y están empezando por lo menos a intuir de qué forma se pueden poner con la divinidad, pueden intuir cómo dar forma al universo a través de la geometría, cosas de estas que yo creo que manejamos todos de alguna manera o en algún momento en nuestros talleres. Los matemáticos sumerios y los babilónicos dejaron 3 legados importantes a la civilización. Apareció un sistema de numeración en base sexagesimal, el concepto de posición en la numeración, la extensión de la escala numérica, tanto para los submúltiplos de la unidad como para los múltiplos, y el uso de la misma base para los números y para la metrología. Los sacerdotes era otra élite dentro del sistema social, y aquí por lo que nos ha llegado a través de las tablillas es otra cosa que me parece que es importante reflexionar desde cuándo. Hacían partícipes de sus conocimientos únicamente a los miembros de su profesión y de hecho en una tablilla se recoge lo que os voy a leer ahora. Aquellos que saben, herederos estos últimos del sabio Enmeduranki, quien fue aleccionado directamente por los dioses de la adivinación, y dice: el conocimiento exclusivo de los grandes dioses es de los grandes dioses. El que sabe puede mostrarlo a otro que no sabe. Yo lo quiero asociar con una forma muy incipiente de ese traspaso de conocimientos de unos a otros. Dice: el que no sabe no puede verlo. Pertenece a los asuntos prohibidos por los grandes dioses. Es decir, a mí esto me recuerda a algunas de las cosas que tenemos nosotros también, ¿no? Eso, el que sabe, la transmisión de conocimientos, cómo se van sucediendo en el tiempo, de una forma escalonada, de una forma ritual. Dice también en la tablilla, dice: el estudioso, el que sabe, el que guarda los secretos de los grandes dioses, se unirá a su hijo, al que ama, con un juramento ante Shamash y Adad, en presencia de la tablilla, y le instruirá. En esto que venía comentando, tenemos una escultura de Gudea, rey de Lagash, que precisamente está en actitud, sentada. Gudea ha recibido también las instrucciones de la divinidad para cómo construir el templo. Y entonces, precisamente, si os dais cuenta, lo que tiene sobre las rodillas es los planos del templo, el cincel y una regla. Me pareció interesante con la tablilla que vamos a ver ahora. También de las tablillas.
Esta es del rey Urnam. Precisamente en la tablilla, a lo que se refiere la tablilla es, el rey ha recogido las instrucciones de la divinidad para hacer el templo. Pero entonces el rey no solo sigue las instrucciones de la divinidad, sino que además se convierte en un rey artesano también. Dice que cargará sobre su cabeza los ladrillos. Lo siento mucho, pero se ha cortado la figurita esta. Aquí llevaría un cestillo sobre el que va cargando los ladrillos. Como el mismo rey se hace también un rey constructor y entra a formar parte de lo que es el grupo de trabajadores. Y como el mismo rey también, podéis ver aquí, que está con el cincel para transmitir instrucciones. Sí. Estas son las construcciones del templo, los famosos zigurat. Realmente la idea del zigurat, y para no extenderme mucho en ello, la idea del zigurat era y las escaleras era la de, estaba también el templo hasta una zona limitada, hasta una zona más secreta, que era hasta donde llegaban los sacerdotes. Y era una forma de acercarse a la divinidad. Todos tenemos en el recuerdo la famosa Torre de Babel, que no era otra cosa también que la de querer llegar hasta los cielos, a la altura de la divinidad. Ponía el templo en comunicación a los dioses con los hombres. Esto ya lo sabemos por los relatos bíblicos. Solo los dioses conocían los misterios de la arquitectura. Esto ya lo hemos dicho. Una tablilla también dice cómo Ningirsu, dios de la ciudad de Lagash, reveló en sueños al rey sacerdote Gudea sus deseos acerca del emplazamiento y la planta correctas que había de tener su templo. De acuerdo con este cometido, Gudea aparece representado, que es lo que hemos visto antes, esta estatua que está en el Museo del Louvre. En el caso de Urnam, aquí, dice, concretamente la tablilla dice: por mi señor Marduk, para él yo incliné la cerviz, plegué la ropa que viste mi realeza y transporté ladrillos y arcilla sobre mi cabeza. Hay que hacer también una distinción entre lo que estamos viendo en Mesopotamia, que incluso el rey dice que se remanga, que se pone a trabajar como una más, y por ejemplo en el caso de la construcción del rey Salomón, del rey David, donde ellos sí son los que reciben el mandato de la divinidad, pero encargan a los demás de llevar a cabo la obra. Bueno, como nos vamos metiendo quizá más en lo que nos es más familiar, yo os diría que empezáramos a pensar ya en el gran arquitecto, en el creador del universo. Se crea su infinita sabiduría. Los masones, sabéis que vemos en el Ser Supremo, el gran arquitecto del universo. Fue Vitruvio el primero que, en un contexto específicamente arquitectónico, en el libro 9 del de Arquitectura, presentó el universo como una construcción arquitectónica elaborada a partir de unas leyes idénticas a las que rigen en la propia arquitectura. De un planteamiento como este, en comunión
con la Biblia se extraerá a partir de la época medieval la interpretación de Dios como arquitecto del mundo. Todos tenemos presentes las imágenes que nos han llegado de la Edad Media, al tiempo que la consideración del hombre arquitecto como segundo Dios. En el libro de los Reyes, Dios concedió a Salomón una sabiduría e inteligencia extraordinarias, de todas formas con la colaboración de un arquitecto que le envió el rey de Tiro, y de él se ha hecho partir determinadas tradiciones, determinadas cuestiones con la masonería. En el libro de Esdras encarga a Ciro, rey de Persia, reconstruir el templo de Salomón, después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo destruyese por voluntad divina. Darío y Artajerjes culminarán la labor iniciada por su antecesor, que incluía la reparación de la muralla, puertas, torres y tal, instando una vez más a los arquitectos a observar escrupulosamente las instrucciones de Dios, transmitidas en esta ocasión a través del profeta Ezequiel. Así pues, Dios aparece en estos relatos bíblicos como arquitecto, como ideólogo, que bien directamente o por medio de intermediarios transmite los arcanos de la arquitectura al arquitecto práctico. Sigo insistiendo en que dentro de esa búsqueda de orígenes, de tradiciones, que no perdamos de vista lo que comentaba antes. Una cosa es que el director de la obra diga hay que hacer esto, y la transmisión de datos, de conocimientos que llegan a los que realmente están realizando la obra. Dice, el profeta Ezequiel será el proyectista indirecto, el encargado de transmitir a los constructores efectivos, Sesbasar, Zorobabel, Josué, etc., la estructura y disposición del templo, tal y como le fueron reveladas en su visión por el arquitecto enviado de Dios, un hombre que tenía en la mano un cordel de lino y una caña de medir. La historia se repite. Benito Arias Montano, de 1527 a 1598, veía el arca de Noé, el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón como traslados humanos del modelo divino o ejemplar. Y los constructores góticos, por su parte, veían en el templo de Salomón no solo una creación divina, sino un modelo a imitar, aunque en términos de orden matemático y no de apariencias formales. Aquí me pasa un poco lo mismo. En esta imagen, lo que mantiene, esta es la diosa Sesat, lo que mantiene la diosa Sesat en las manos, aunque aquí no se ve, es precisamente también otra cinta para ayudar al faraón en las medidas para el templo y todo ese tipo de cosas. Sesat además era la bibliotecaria de los dioses, dicen, era esposa de Tot, como este era deidad de la escritura y los cálculos. Marcaba sobre el terreno los límites del futuro santuario. Cuando estaban hechas las obras, pues efectivamente eran ofrecidas a los dioses por el faraón como obras personales del monarca, que era lo que comentábamos antes, de cómo antes se hablaba de ello. En algunos casos, como es el caso de Imhotep, algunos de los arquitectos sí fueron reconocidos, también en Egipto, incluso en Grecia, por ejemplo. Sabemos que ya muy tarde nos han llegado conocimientos, pero los que solían llegar hasta ahí llegaban casi prácticamente a alcanzar la categoría de héroes o de semihéroes. Pero de Egipto nos ha llegado conocimientos, además, que nos habla en primer lugar de que las pirámides no estuvieron realizadas por grupos de esclavos, sino que precisamente estuvieron realizadas por
por trabajadores libres, por así decirlo. Se sabe que la cuadrilla se componía de unos 60 hombres, divididos en 2 equipos. Cada uno de ellos contaba con un capataz, un delegado y varios amanuenses. Entre los obreros pues había albañiles, canteros, pintores, tallistas, todo. Y todo el trabajo estaba supervisado por el visir que visitaba la zona. En este sentido, pues no sé si habréis oído hablar de él, cercano al Valle de los Reyes está el poblado de Deir el Medina. Lo llaman de Deir el Medina debido a una iglesia copta que hubo en la zona. El poblado le llamaban algo así como Pandemia o algo así en tiempos de lo que es el Antiguo Egipto. Está a unos 30 minutos del Valle de los Reyes y la necrópolis de los trabajadores especialistas en la construcción de las tumbas reales. Es la única ciudad de artesanos que ha estado habitada durante un periodo de unos 450 años de forma continuada, desde principios de la dinastía 18 hasta finales de la 20. Mantuvo, y esto me parece interesante recalcarlo también, de una manera larga y continua, con altos funcionarios y el faraón, un contacto constante. Lo digo por aquello de recordar, de poder seguir un hilo hasta hacia dónde podemos irnos remontando. Esto lo he puesto pues un poco para aclarar que realmente a estos obreros se tenían un trato especial, por así decirlo, con respecto a lo que era la población en general. Y de hecho nos ha quedado en un jeroglífico un comentario de un niño que le está pidiendo comida a un adulto y le dice: por Dios, que comen más que un trabajador de las pirámides. Entonces parece ser que se les aumentaba las dietas en proteínas y en toda una serie de cosas para que pudieran soportar los trabajos. Siguiendo, esta es por lo menos lo que más antiguo he conocido o he llegado a ver yo, seguramente que podrá haber más, y es en el gran templo de Amon-Ra en Tebas, marcas de cantero en los sillares. ¡Ay! Es que si doy... Bueno, no sé si las veréis. Me da mucha alegría lo de las marcas de canteros, porque indudablemente es una cosa que podemos relacionar rápidamente con marcas posteriores que ya forman parte de nuestra cultura y que todos habremos oído hablar de ella, y la importancia que tuvo la cantería dentro de la construcción de edificios, las marcas de los maestros canteros. A Pitágoras y a Licurgo, realmente, porque hasta ahora hemos estado hablando de la India, del Oriente Próximo, de todo esto, pero no habíamos empezado a hablar de Europa. Os decía que cómo tenemos relación también de nuestra cultura occidental, cómo nos vienen también retazos y detalles de estas culturas, y está acreditado pues que habían estado Pitágoras, que todavía incluso sus orígenes están envueltos en una leyenda. Fue engendrado en el seno materno gracias a una intervención directa del dios Apolo, destacándose así el origen celeste y divino de su doctrina, máxime teniendo en cuenta que Apolo era considerado una deidad de origen hiperbóreo, lo que le ponía en relación con la tradición primordial. El mismo nombre de Pitágoras hace referencia
procede de la Pitia, que era la pitonisa del templo de Delfos dedicado a Apolo. Os he puesto también a Licurgo, el que dio la legislación para la legislación para Esparta. También estuvo viajando por todas estas tierras, por Mesopotamia, por Egipto, por el Indo, por el Valle del Indo, y también, digamos que crea una legislación moderna, por así decirlo, conforme a la época. De Pitágoras, pues qué decir, efectivamente, que hacía referencia anteriormente, como fue el que instituyó el teorema que hoy en día lleva su propio nombre, que lo que sí debe agradecérsele es precisamente la formulación del teorema. Sus enseñanzas se articulaban en torno al número, las enseñanzas de Pitágoras, donde residía el origen de la armonía universal, según Pitágoras. Luego, además, tenemos que tener en cuenta que la fundación también de la escuela pitagórica, que creo que también son antecedentes de los que ya nuestra cultura occidental y nuestras tradiciones pueden beber. En el caso de Licurgo, pues también para hacer estas constituciones, etcétera, se encaminó al templo de Apolo y también inicia todo su trabajo pues, por medio de un vaticinio de la pitonisa. Y además, curiosamente, en el caso de Licurgo también es la pitonisa la que le dice que tiene que edificar un templo para Zeus y otro templo para Atenea. Bueno, en el caso de Grecia, los constructores y escultores, vuelvo a incidir otra vez en lo que decíamos antes, tenían la misma consideración social que podía tener cualquier otro artesano, carpintero, herrero, etc. Incluso no estaba bien visto que los hombres libres se dedicaran a este tipo de oficios. Eran trabajos relegados a esclavos o metecos, que eran ciudadanos extranjeros. No fue hasta el siglo de Pericles que el arquitecto realmente no comienza a ser reconocido socialmente. Y luego ya también se fundó la primera escuela de arquitectura en Grecia, que se atribuye al escultor Teodoro de Samos. En Esparta se instaló la primera escuela taller para la instrucción teórica y práctica del arquitecto, dirigida por Teodoro de Samos. A partir de este momento es cuando el arquitecto empieza a ser reconocido en el mundo clásico. Pasamos a Roma, y aquí en el caso de Roma pues estamos en cuanto a sus inicios en lo mismo, pero sí es verdad que ya en el caso de Roma se han cogido formas de hacer, se han cogido todos los conocimientos que ya ha recogido Grecia, de la India, de Mesopotamia, de Egipto, etcétera, todo este tipo de cosas, estos países. Me parece interesante hablar de los colegia, que de alguna manera pues, fue una agrupación de todos, de los distintos grupos de trabajadores, por así decirlo, ¿no? Porque no fue solamente de los que se dedicaban al gremio de la arquitectura, a los canteros, a los arquitectos, entre comillas, o a los maestros de obras, se instituyó el Collegia Fabrorum. Realmente los colegia en Roma eran instituciones de auxilio mutuo, por así decirlo, entre los distintos grupos y las distintas profesiones. De hecho, estaba hasta el Collegia Funeraticio, que lo que se pretendía era que nadie se pagaba
la cantidad que fuera, igual que nuestras sociedades fúnebres actuales, para que nadie se quedase sin enterrar, ¿eh? Sin enterrar o por lo menos sin que se le pusiera una lápida para acreditar que esa persona había fallecido. Había la creencia de que si no, el alma andaba errante por ahí por los caminos y no tenía algún sitio al que agarrarse. La diapositiva esta que estamos viendo pertenece a la columna trajana. Me parece una escena muy bonita de cómo están construyendo, y no solamente hay trabajadores con la piedra, sino que están también moviendo madera y todo lo que pueda estar relacionado con la construcción. Sí, perdón. 5 minutitos. Sí. Vale, pues vamos a acelerar entonces. Bueno, del concepto de colegia, y todo esto siguiendo con este hilo conductor de dónde podemos encontrar la relación de nuestros actuales talleres, ya por abreviar. Los colegios, aunque solo sea en plano anecdótico, los colegios Fabrorum, precisamente a la dignidad que tenían como protectora era Jano o Janos, ¿eh? Pero curiosamente la celebraban hacia el 9 de enero. Ya sabemos que el mes de enero toma el nombre precisamente del dios Jano, y que actualmente los arquitectos, el día de su patrón, por así decirlo, es el 9 de enero. Se sigue manteniendo la misma fecha. Son también marcas de cantero de época romana, ¿eh? Marcas en las murallas de Tarraco, en Turquía, y estas, si mal no recuerdo, son de Libia, de época romana también. Esto, vamos, me parece interesante pues para ver cómo empiezan a extenderse talleres, cómo empieza a haber agrupaciones de talleres a lo largo de todo el mundo conocido entonces, que nos han venido siendo transmitidos. En la Edad Media, un aspecto muy importante de la Edad Media fue los scriptoria monásticos, que en definitiva lo que hicieron fue recoger toda la cultura clásica anterior a ellos y poderla transmitir posteriormente. En la Edad Media hablamos de gremios, cofradías, hermandades y de la logia. Los gremios, las cofradías y las hermandades, parece ser, en eso no se ponen de acuerdo los historiadores si realmente podemos hablar de una sucesión por parte de los colegios romanos. A partir de la caída del Imperio Romano, lo que sí parece que queda bastante acreditado son cuadrillas de trabajadores que empiezan a trabajar prácticamente pues, por los encargos del obispo, del rey, del sacerdote o de quien sea. La geometría fue la base de la construcción. Por abreviar, lo siento. Sí que nos han llegado noticias de lo que fue el taller junto a la fábrica del templo. Se habla de los talleres que había junto al templo y de cómo, ya sabemos, que en esos talleres empiezan a reunirse no solo los artesanos que trabajaban en la construcción del templo, sino también personas de otros estamentos o de otros sociales que participaban de los proyectos o querían saber los proyectos del maestro constructor, etc. Este en concreto lo quería reflejar porque es es un grabado del siglo XIX
sobre las obras de la catedral de Estrasburgo, que voy a leer una cosa muy cortita y ya termino. Nos dice Philippe André Grandidier, dice: frente a frente la fábrica y el palacio episcopal hay un edificio junto a la catedral, de la capilla de Santa Catarina. Este edificio es el taller de los masones, dice masons, de los trabajadores, talladores de piedras de la catedral. Este taller, nos dicen ya en el siglo XVIII, es el origen de una anciana confraternidad de masones libres de Alemania, que os hacemos conocer, que luego sigue hablando de ellos, se sigue hablando del taller que había. Termino ya, queridos amigos. Hemos hecho un viaje a través de la historia en el que el hilo conductor que he pretendido que fueran las previsibles agrupaciones de artesanos especializados en el trabajo de la piedra y la construcción de edificios. A través de ellas se ha pretendido poder acercarnos a cómo a través del estudio y conocimientos de la geometría se pasaron sus conocimientos, su herencia y su tradición, pero no a cualquiera ni de cualquier forma, sino a escogidos. Solamente en el entorno de esas hermandades a las que pertenecían. Como en el devenir de los tiempos, las hermandades fueron organizando sus estructuras y las cuestiones del taller, las logias y la relación de los hermanos que en ellas cumplían sus funciones, y cómo todo ese conocimiento de alguna manera recibido de la divinidad, con lo cual se envuelve en cierto halo de misterio y esoterismo, y cómo de aquellas logias surgió una hermandad, la llamada masonería especulativa o simplemente masonería, que se puso como labor a través de los conocimientos seguir trabajando la piedra, su propia piedra, buscando su perfeccionamiento, y en ello continuamos. Siento las prisas para terminar. Muchas gracias. No digo que preguntéis porque Rubén me mata. Al que respeto y al que quiero mucho, de un diploma en reconocimiento de todas tus virtudes morales y masónicas. Y quiero darte... Iba a dar una botella de vino, pero se la han bebido. Entonces no me la des. Una medalla de nuestra logia en reconocimiento. Me encanta. Al honor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también le voy a dar una navaja. Ya sabéis. Porque estamos en Albacete. Como el de larga, que dicen que el que más larga la tiene, más larga la mete. Bueno, así tienes. Pero me meten en unos apuros. Tú, Javier, ¿qué responderías ante eso? Esto está grabado en YouTube. Está grabado en YouTube. Bueno, lo podéis borrar, ¿eh? Y eso que soy reverendo. Eso que soy reverendo. No me respeta a nadie. Sé que tengo que pagar. Muy bien, gracias. Gracias, la madre. La gente viene y me dice despedirse de mí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Hoy la siguiente conferencia o la siguiente ponencia va a ser Masonería en el cine y la va a dar Yuri Aguilar Sanz. Es politólogo, profesor de Historia del Cine y divulgador. Es además escritor y empresario cinematográfico. Así que os pido un pequeño aplauso para él y a disfrutar de esta maravillosa conferencia.
gracias. Empieza ahora. Gracias por esta breve introducción. Si es breve siempre es mejor. Mi conferencia tiene por título La masonería en el cine. Y el título no es gratuito. Es decir, no es un título al azar. Porque yo considero, después de haber analizado un poco todas las películas consideradas masónicas o todos los aspectos masónicos en el cine, que podemos estar hablando de la presencia de la masonería en el cine. Y es de eso de lo que vamos a hablar, de la presencia de la masonería en el cine. No esperéis ningún análisis filosófico huesudo de ninguna obra. Vamos a pasar por encima de alguna de ellas y voy a dar algunas claves, pero muchas de esos análisis que posiblemente esperabais los vais a tener que hacer vosotros en casa cuando veáis alguna de las películas. Para empezar, aunque el foro prácticamente es un foro muy masónico, prácticamente casi todos sois hermanos, yo siempre empiezo esta conferencia diciendo o explicando qué es la masonería, ¿no? En muchos foros es conveniente explicarlo porque, claro, hay gente que viene y como si le hablas de no sé, una cosa muy, muy draconiana, ¿no? A la televisión de Albacete le hemos explicado la masonería con esta frase, ¿no? Es un sistema peculiar de moral bajo el velo de alegorías y enseñado por símbolos. Y esta definición nos viene muy bien para hablar de la presencia de la masonería en el cine, porque precisamente la masonería en el cine va a aprovechar todas esas alegorías y todos esos símbolos para algunas cosas que ahora veremos, ¿no? Es interesante señalar que es la única orden iniciática que se ha mantenido durante siglos. No podemos hablar de ninguna otra orden iniciática tan antigua como la masonería. Hay muchas otras órdenes, hay muchas otras entidades que practican la filantropía, la beneficencia, que tienen grandes dosis de misticismo, pero como entidad o como organización puramente iniciática, solamente la masonería es trazable a lo largo del tiempo. ¿Qué no es la masonería? Muchas veces la masonería se define mejor por lo que no es que por lo que es. Muchas veces la palabra secta sobrevuela sobre la masonería. Y cuando me piden definir la masonería, pues doy la definición de lo que es una secta, ¿no? ¿La secta qué es lo que pretende? La secta pretende pues absorber tu tiempo, absorber tus recursos económicos, que vuelques todo tu interés, todo tu tiempo, todo lo que tú puedas en la secta y que abandones el resto. Sin embargo, la masonería es al contrario, es todo lo contrario. La masonería te dice, primero está tu familia, luego tu trabajo, luego tus amigos, y si todo eso está cubierto, entonces la masonería. Y cuando un hermano, todos lo sabemos, hemos pasado por ahí, algún hermano ha estado pues en dificultad, ha tenido poco tiempo, lo que se le invita es precisamente a que cesen sus actividades masónicas y cuando ya tenga tiempo, que vuelva. Cuando hablo de la masonería en el cine, hablo porque aparece simbología en las cintas, esto es lo más primordial, lo más primitivo. ¿Cómo vemos una relación de la masonería en el cine? Pues porque hay masonería, hay simbología en el cine. Hay directores o actores masones, luego veremos algunos ejemplos de ellos. Y luego, estas son las menos, que quizá parece lo más importante, ¿no? Que haya producciones o películas iniciáticas. Realmente hay pocas. Hay pocos títulos que a mi leal saber y entender sean títulos masónicos, por así decir. Vamos a ver algún ejemplo, y luego que abriremos una ronda de preguntas, si alguien quiere hacer uso de la palabra. Muchas veces dando esta charla hay gente del público que me ha sugerido algún título y, oye, dándole una vuelta, pues puedes encontrar ciertas cosas, ¿no? Pero no todas las películas. Los masones tenemos, yo creo que tenemos un pequeño problema, y es que en todo vemos simbolismo, ¿no? Cuidado, porque los símbolos son cosas muy potentes, que enseñan muchas cosas, que vienen de muchos sitios, pero lo que no podemos hacer es ver una señal de ceda al paso, ver un triángulo y decir que ahí hay masonería. No, perdón, eso es un ceda al paso. O sea, mucho cuidado, porque muchas veces vemos cosas que nos invitan a reflexionar, pero no son exactamente masonería. Hay que decir que la masonería aparece referenciada en el cine prácticamente desde los inicios. No hay que esperar a los años 60, 70, 80, no hay que esperarse. La masonería aparece prácticamente desde el principio del cine, ¿no? El cine nace en 1895 con aquella primera proyección de los hermanos Lumière en el Café de los Capuchinos en París, y prácticamente 20 años después, en pleno desarrollo del cine mudo, hay una primera película que se llama Are You a Mason? ¿Eres masón?, del año 1915, que ya trata un tema total y absolutamente masónico. Mirad, este es el cartel de la primera película masónica
o podríamos decir masónica, ¿no? Y vemos ahí, pues a dos señores con sombreros de copa, pues ahí abrazándose, tocando la flauta, no sé yo muy bien por qué, pero bueno, vemos lo más importante o lo que más nos llama la atención es esta cornucopia del centro, donde hay ahí pues uno que está pues un poco, me parece, en pompa, parece que le van a pegar una patada o algo, hay ahí pues unas calaveras y unos símbolos y alguien pues que, bueno, hay ahí pues lo que parece ser una recreación de una logia, ¿no? Y la película se halla actualmente desaparecida, no existe. Es decir, sabemos que la película existió, conocemos el cartel, conocemos el guión, conocemos fotos del rodaje, quienes la protagonizaron, pero la película está desaparecida. Hay mucho de cine mudo anterior a los años 30 que está desaparecido. Bien por la propia naturaleza de la película, todos hemos visto Cinema Paradiso, ¿verdad? Y hemos visto qué ocurre cuando la película recibe mucho calor. Pues muchas películas desaparecieron por esto. Y luego porque las filmotecas no empiezan a crearse hasta los años 30. Entonces, hasta los años 30 no había nadie que pensara que esto del cine había que conservarlo. Entonces, muchas películas, cuando acababan su circuito comercial, directamente pues, se destruían y ya no existían. Y este es uno de los casos en el que la película se ha destruido. Tiene un argumento muy curioso. Yo llegué a poder encontrar algunas de las páginas del guión y básicamente es una historia muy divertida con la que algunos masones hemos bromeado alguna vez. Pues es un tipo que se hace masón, ¿no? Entonces le dice a la mujer, bueno, que me he hecho masón, que los sábados por la tarde, que no me esperes, que me voy a ir a la logia y tal y cual. Total, que la mujer se ve que lo sigue durante algunos días y el hombre no se va a la logia, se va al bar con sus amigos a beber o a de fiesta, lo que sea. Y entonces, bueno, la mujer le pide iniciarse también. Bueno, es una historia un poco muda, es decir, que esto se hizo mudo, un poco rocambolesca. Luego, uno de los ejemplos creo que más extendidos y más conocidos por casi todos, ¿no? Hijos del Desierto, de Stan Laurel y Oliver Hardy. En esta película, en Hijos del Desierto, estos dos actores que en la vida real eran masones, es curioso porque eran masones en la vida real, asisten a una tenida masónica. Hay una serie de gags, no, si no la habéis visto os invito a verla porque además es corta y es muy divertida, hay una serie de gags en torno a la tenida masónica. Y yo creo que es una de las incursiones más potentes de esta simbología masónica dentro del cine. Este es uno de los fotogramas de Hijos del Desierto. Ellos van con la regalía de los Riners. Y bueno, hay un gag a mí me encanta, que es el de las sillas. Que además es un gag muy parecido al del Gran Dictador. No sé si habéis visto el Gran Dictador. Hay un gag al final que van a dar un discurso y se le cae, como hoy con la comida, las mesas, que se cae la mesa, pues allí se le cae una silla y empiezan a mover las sillas y arman un lío para mover una silla de sitio. Pues en esta película creo que está el mismo gag, ¿no? Que empieza con las sillas, empiezan a moverlas, hacer ruido, está el venerable hablando. Bueno, la verdad es que es bastante divertida. Sobre todo cuando eres masón y ves películas así, pues bueno, te retrotrae a ciertas escenas en la logia que pueden ser quizá pues mucho más divertidas, ¿no? Hablamos de producciones iniciáticas, producciones en las que, bueno, hay no solamente simbología aislada, no hay un anillito, no hay un pin, no hay un escuadra y un compás, sino que hay una liturgia mucho más allá de la mera simbología, sino que hay escena masónica, ¿no? Están aquí, por ejemplo, en una logia. Una de las producciones iniciáticas por excelencia, esto debería parecer una conferencia muy larga, sería quizá el Libro de la Selva. El Libro de la Selva es una novela escrita en 1894 por el querido hermano Rudyard Kipling, que es llevado al cine por la Factoría Disney en el año 67, con muchas más versiones posteriormente, pero bueno, tiene contenido, tiene significado, tiene simbolismo. Yo os invito a que la veáis, los que seáis masones con los ojos de la masonería, y los que seáis profanos, bueno, pues que os esforcéis en adivinar cosas, ¿no? En qué valores, qué cuestiones nos está transmitiendo esta película, ¿no? Yo creo que es una de las películas quizá con más significado masónico de algunas de los ritos de la masonería, porque hay que decir que la masonería, para el que no lo sepa, no estoy descubriendo nada, es multirritual. La masonería tiene diferentes rituales, emulación, escocés rectificado, francés moderno, Schroeder, Memphis Misraim, hay muchos rituales y hay muchas cosas que extraer de cada uno de esos rituales, ¿no? Hay cine masónico y hay cine antimasónico. Uno de los ejemplos más... no hay muchas referencias, afortunadamente. Yo creo que hay más antimasones y mucha gente que se declara antimasónica que cine antimasónico, por fortuna. Pero uno de los ejemplos más conocidos es el de Fuerzas Ocultas. Fuerzas Ocultas es un mediometraje, no llega a ser ni una película porque durará unos 50 minutos,
En internet la tenéis subida a YouTube, con muy mala calidad porque no se conservan copias muy buenas, pero bueno, es una película que rodada en la Francia ocupada de los años 40, con Hitler todavía preparando la invasión de Rusia. Pues es una película que prácticamente pues, culpa a la masonería, a los judíos, pues a todo este conglomerado de gente de los males de Europa, ¿no? O sea, aquí se culpa a los masones de todas las barbaridades que estaban ocurriendo, ¿no? Es curiosa de ver. Yo os invito a que la veáis porque, bueno, tiene su gracia. Evidentemente se nota que disponían de los rituales para poder hacer toda la película y hay ahí, de hecho, mirad el cartel, ¿no? El cartel, pues hay un candidato, como tendremos esta tarde, con su venda, semidesnudo. Lo que nos gusta a los masones, ver a los candidatos semidesnudos. Y bueno, la escuadra, el compás, los puntos, siempre vamos a ver escuadras, compases y muchas cosas así, ¿no? ¿Por qué usa el cine a la masonería? ¿Qué le conviene al cine de la masonería? Pues evidentemente nuestro corpus simbólico es vastísimo y es muy potente. La escuadra y el compás, que es el símbolo masónico por excelencia, es atractivo, muy atractivo. Y evidentemente, pues en cualquier película que quieran crear algo de misticismo, que quieran, en fin, crear un poco de aura, de misterio, la espada del compás va a estar muy presente, ¿no? Y con la simbología no necesariamente se transmite ningún tipo de contenido. Decíamos ahora en declaraciones a la televisión que los símbolos de la masonería son contenedores de valores, son contenedores de enseñanzas. En el cine no necesariamente va a transmitirse esta enseñanza, lo que simplemente se va es utilizar una serie de símbolos porque son convenientes, porque son potentes. Si en una película el Guernica nos conviene a nuestro interés, lo vamos a utilizar. Y si al director de arte, que es la persona que se encarga de seleccionar toda la parafernalia, los objetos, la simbología, le conviene usar simbología masónica, pues la va a usar, porque es conveniente a su interés, ¿no? Esta es otra de Rudyard Kipling, El hombre que pudo reinar. A mí me encanta, me parece una película estupenda, con mucho giro de guión, que me encantan los giros de guión. Mi muy querido Alberto me decía, ¿vas a hablar de Nolan? Y digo, no voy a hablar de Nolan. Pero a mí me gusta Nolan por los giros que tiene, muchos giros. Y esta es una película con muchos giros, ¿no? No sé si la habéis visto, ¿alguien la ha visto? ¿Alguien la ha visto? A ver, muy bien. ¿Nadie la habéis visto? ¿No habéis visto esta película? Bueno, pues no os voy a hacer ningún spoiler, como se dice ahora, pero vedla, porque además es una película en la que este símbolo, la escuadra y el compás, con el ojo que todo lo ve, es el símbolo central de la película. Todo se explica por este símbolo. Por eso lo he puesto en primer lugar, porque no es simplemente un símbolo al azar, es el símbolo de la película y tiene todo que ver con este símbolo. En otros foros, si la gente la ha visto, lo comentaría, pero no quiero hacerlo porque quiero daros la oportunidad de que la disfrutéis por primera vez sin ningún tipo de stripe previo, ¿no? Películas donde hay simbología para lo que hablábamos antes, ¿no? Para dar ese punto de misterio, ese punto de morbo, ¿no? Asesinato por decreto. De hecho, fijaos en el cartel. Se ve pequeño, pero fijaos el cartel, esa forma triangular, ese sello de lacre, ese anillo, ese pequeño picahielos, ¿no? Ese estilete, parece un estilete como con el que mataron a Sisi. Esa forma triangular, bueno, ya el cartel es muy simbólico. Y mirad ese símbolo, ese toque que se están dando ahí, que yo no sé qué toque es, la verdad. Debe ser de un grado en el que no estoy, pero bueno. Los ingleses lo hacen así. Sí, pues bueno, yo no lo había visto y... Se da en un colateral. En un colateral, bueno, en un colateral se da, me dicen por el pinganillo. Pero bueno, vamos a ver, los que usamos Twitter, redes sociales y demás, siempre está la típica foto. El otro día había una foto de Aznar y Felipe González dándose la mano en un foro, les habían invitado por ser presidentes del gobierno y se estaban dando la mano y ya había todo un hilo de Twitter desgranando que eran masones porque el pulgar estaba en una posición que... En fin, gente de la conspiración habrá siempre. Pero bueno, en el cine es que esto nos viene muy bien, ¿no? O sea, nos viene... Los que estamos desde el punto de vista del cine, yo convergen esas dos cosas, la masonería y que, en fin, me dedico al cine,
Pero vamos a ver, cualquier cosa que vaya a contribuir a generar ese aura, perfecto. Una película donde la masonería queda también muy expuesta, Desde el infierno, From Hell, del año 2001, donde hay una tenida masónica. La cámara se cuela en una tenida masónica. De hecho, se dice que nunca consiguieron saber quién era Jack el Destripador. Para el que no lo sepa, esta película va sobre los crímenes de Jack el Destripador. Y se dice que los crímenes eran perpetrados por un masón. No conozco los pormenores del caso, ni he leído el expediente, pero bueno, se dice que Luego hablaremos de una película donde también hay unos crímenes muy curiosos. Y bueno, pues en fin, aparece en esta película todo lo que tiene que aparecer, ¿no? Fijaos aquí, qué imagen tan poderosa, el volumen de la ley sagrada, con la escuadra del compás y unos churretones de sangre que vienen de lujo para acabar de redondear ese aura de mata niños y mata vírgenes y todo esto, ¿no? La Liga de los Hombres Extraordinarios. Me encanta esta película. Hay gente que la odia. A mí me parece una película maravillosa y magnífica. Lo que pasa es que ese anillo, yo nunca he visto un anillo tan grande. Le he visto a algún hermano un anillo por ahí bastante grande, pero como este es que es imposible. Y aquí es un apartado que yo inauguraría, que es el de anillos y masonería. Es decir, yo creo que este anillo lo tuvieron que fabricar, porque además lo lleva por encima del guante, con lo cual debía ser gordo. He tocado algo, pero ya ha vuelto. Bien. Otra imagen de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Esas magníficas puertas, no sé si las veis, y en esas puertas que parecen pues de la antesala de algún templo, de pasos perdidos, pues hay unas escuadras y compases. Y bueno, y esto al final es una decisión. Bueno, la Liga de los Hombres Extraordinarios tiene un cómic también bastante interesante, que os recomiendo que lo leáis. Y claro, a la hora de hacer la película, bueno, en el cómic ya había muchas cosas de referencia, pero cualquier director de arte, que al final es el papel que tenéis que tener en la cabeza, el director de arte es la persona que elige, evidentemente, pues por consejos del director, elige las cosas que hay en una película. Cuando en una película hay un taburete X o hay una camioneta roja, eso forma parte del trabajo del equipo de dirección de arte. Y todos estos símbolos aparecen por algo, ¿no? En la Liga de los Hombres Extraordinarios no hay ninguna cuestión masónica más allá, pues eso, de que el malo de la película lleva un pedazo anillo que si te pega una torta te viste torero. Y luego oigo, se me ha ido esto estoy ya destripándolo todo. Bueno, no pasa nada. La búsqueda. Me encanta esta película. Hay gente que la odia. Me encanta esta película, la reivindico siempre, por favor. Qué bueno ha hecho esta película por la masonería, por presentarnos como gente importante, además, ¿sabes? O sea, gente que ha hecho cosas, ¿no? Como decía Rajoy de los catalanes, que hacían cosas. Pues la búsqueda nos presenta como gente que hemos hecho cosas. Es magnífico. Bueno, cuando aquí la habéis visto, ¿verdad? ¿Todos la habéis visto? Que levante la mano el que no la haya visto. Bueno, pues adelante. Seguro que está en Netflix, YouTube o lo que sea. Aquí tenéis, pues eso, un ladrillo con un tesoro dentro escondido. Ahí está la escuadra del compás. Pues aquí aparece pues también otra cruz, pues el ojo que todo lo ve, otra vez la escuadra del compás. La película está jalonada de ejemplos. Luego hay claro, es que aquí la mitad no la habéis visto, no voy a decirlo todo, pero hay un momento importante de la película, cuando la película pasa a otro estadio, en el que hay que entrar en un túnel. Y el túnel está detrás de esta lápida. Fijaos en esta lápida, que hay una escuadra, un compás y una estrella. Y Nicolas Cage, que es el protagonista, yo recuerdo, porque la he visto 20.000 veces, que dice, este era un maestro masón, además arrastrándolo de maestro, era un maestro masón de una logia azul. Que si tuvieras un masón ahora dirías, ¿qué estás diciendo? O sea, sí, bueno, un maestro masón, ya ves tú. ¿Qué tiene de especial, ¿no? Un maestro de una logia azul, ¿no? Es como que esto le da más empaque, le da más brillo a la historia, ¿no? Y yo me puedo imaginar la gente en el cine viendo la película, ¿sabes? O sea, echándole leña al fuego, o sea, bien, la masonería ha tomado prestado de nosotros todos estos símbolos, lo cual, pues, no está nada mal. Hablamos de anillos y masonería, pero hay películas donde la penetración es más grande y lo hemos visto en La búsqueda. La simbología aparece muchas veces como un elemento visibilizador y cuando hablamos de visibilidad, hablamos de normalidad. Lo que estamos haciendo hoy aquí en Albacete es visibilidad.
y por tanto normalidad. Es decir, si los masones nos dedicamos a estar en nuestras logias, no abrir la boca, no tener ni página web, pues entonces evidentemente dirán que somos una orden secreta y que ¿por qué tenemos tantos secretos? No, estamos presentes, ¿no? Y el cine lo que hace es eso. Otras veces no hace más que generar expectación, ¿de acuerdo? Pero hay cosas como, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos. Un mar de líos del año 87 y Aracnofobia del año 90. Yo no las he visto. No las he visto. Pero fijaos que estos son hitos de entrada a dos municipios. Aquí hay, por ejemplo, en Canaima, veis el escudo de los Rotarios, la Escuadra del Compás y los Lions. Es decir, son organizaciones que operan, que están en ese pueblo, ¿no? Entonces, pues esto, bueno, el que lo vea en un país como España, pues le genera normalidad, ¿no? Ay, ¿qué es eso? Y si busca, pues encontrará. Y luego, pues aquí lo mismo, ¿no? Además, el símbolo es que prácticamente yo creo que igual lo reciclaron porque era de la misma distribuidora, no sé. Luego aquí aparece un alce, que me recuerda otra cosa que luego diré. Bueno, pues esto contribuye a la presencia, normalidad, visibilidad, que son siempre tres cosas que se retroalimentan. Y aquí en Anillos y Masonería, esta sección tan esperada por todos siempre, hay varias películas, quien ama a Gilbert Grape, del año 93, Rosewood, U-Turn, Eclipse Total. Bueno, aquí hay tres anillos y luego tenemos al alcalde de Eclipse Total con la Escuadra del Compás en la solapa de su traje. Seguimos. Ejemplos hay miles. Y seguramente alguien luego levantará yo vi en tal película. Efectivamente. Es un poco poner ejemplos de lo que es, ¿no? En Aliens, este lleva el anillo. En Dos policías rebeldes, la furgoneta esta de camuflaje con la que van ahí haciendo el espionaje lleva también una escuadra en compás. American Gangster del año 2007, protagonizada por Denzel Washington, pues hay otro que lleva una escuadra en compás. Zombies del 2008, me encanta. O sea, me encanta ver esa tumba con la escuadra del compás. ¿Por qué? Porque si la tumba no tuviera nada, tuviera un nombre, una fecha, sería menos interesante que si tuviera una escuadra en compás. Porque no hay nada mejor, o sea, hay algo mejor que un zombie masón. Y entonces este zombie era un zombie masón, ¿no? Entonces, esto que da risa, tenemos que verlo con los ojos del profano. Porque lo vemos con los ojos de los masones. Pero con los ojos del profano esto da más morbo todavía. Porque, madre mía, no es un zombie, es un zombie masón. ¡Cómo mola! Y ojalá se le viera con el mandil. O sea, por favor, o sea, sería magnífico. Parecen películas más lejanas, pero hay una película mucho más reciente. Que además yo pegué un salto en la butaca que me queda y dice, ¡ahí va! Y entonces me recordé a mí mismo al meme de Leonardo DiCaprio en Eres una vez en Hollywood. Ese meme que está así, no se lo habéis visto, que está señalando. Pues yo dije, ahí va, mirad, o sea, pedazo anillo. O sea, no es como el de la Liga de los Hombres Extraordinarios, pero se le parece. Una de mis partes favoritas. Gracias, Susana. Sí, gracias, sí. Mi asistente, Susana. La masonería en el cine. Animación. La animación también es parte del cine. Y las series también lo son y lo veremos. Los documentales también, y ahora lo veremos. Y aparecen referencias a la orden en producciones de dibujos animados. Walt Disney ¿era masón? No era masón. Aquí lo dice, pero esto no es cierto. Walt Disney no era masón, era de la orden de Molay. Era de la orden de Molay. Pero resulta que cuando uno empieza a escarbar, porque hay muchos artículos escritos por gente muy diversa, te encuentras con esto. ¿Quién es este? Mickey Mouse. ¿Y qué lleva Mickey Mouse? Unos guantes blancos. ¿Por qué lleva Mickey Mouse unos guantes blancos? Un diseñador gráfico te diría que para darle una nota de color al final de la mano. Un masón te explicará que los masones llevamos guantes blancos en nuestras ceremonias y por tanto, pues Mickey Mouse, como su padre más o menos era masón, que no lo era, lleva guantes blancos. Bueno, tiene su explicación. Al final, esto es como aquel famoso meme, este meme que hay dos tipos y en medio un 69 y uno le dice, ¿qué ves? Y dice, un 96 y otro, no, hay un 69. Entonces, depende de la óptica en la que lo mires, si eres un profano, bueno, pues dirás, sí, ni te fijarás en los guantes blancos. Si eres masón dirás, bueno, pues quizás los guantes tienen alguna explicación. Porque es que muchas veces los símbolos no tienen una única explicación. ¿Por qué está ahí? Bueno,
A mí siempre me ha hecho gracia lo de los guantes blancos. Desde que soy masón lo he mirado de otra manera. Hay un ejemplo que me gusta mucho que es este. La Leal Orden de los Búfalos Mojados de los Picapiedra. ¿Quién no ha visto los Picapiedra? Los niños ven los Picapiedra. Bueno, ahora no se ven, ahora no los ponen. Ahora ponen otras cosas muy psicodélicas. Pero los Picapiedra, es decir, los Picapiedra, Pablo Mármol y... Pedro Picapiedra y Pablo Mármol iban a una cosa por las tardes con unos arreos, con que solo era masculina... Bueno, una logia. Una logia. Lo pueden disfrazar lo que quieran, pero era una logia. Ejemplos también muy recientes en la animación. ¡Anda! Eso dice mucha gente cuando lo ve. Bob Esponja y Patricio Estrella. Señoras y señores. Pues como en Hijos del Desierto. Pero es que mirad a Bob Esponja lo que está haciendo. O sea, aquí ya no es Hijos del Desierto que estamos moviendo las sillas. Mirad lo que está haciendo Bob Esponja. Que vive en una piña debajo en el fondo del mar. Cuidado, ¿eh? En el fondo del mar también hay logias. Porque aquí está. Y luego está mi ejemplo favorito. El que más me gusta. Me encanta. Lo adoro. O sea, lo adoro. Esta es, bueno, la logia, los canteros, los stonecutters, los cortadores de piedra. Yo estoy absolutamente convencido de que la persona que hizo el guión de este capítulo era masón. No por la simbología, porque la mayoría de directores de arte de las películas no son masones, y han ido a Masonic Symbols en Google y han empezado a poner cosas. Como la web aquella que hace Homer que pone cosas, porque quedaban bien. Bueno, pues lo mismo. ¡Ay, esto queda bien! Lo ponemos. No, aquí había un guionista que conocía perfectamente lo que es una logia masónica. Por las conversaciones, por cómo se desarrolla la dinámica dentro del propio capítulo. Y yo creo que lejos de hacer una burla, porque hay gente que me ha venido, dada mi condición masónica, que además es muy pública, oye, ¿y tú esto nunca te ha molestado? Digo, en absoluto. Digo, me parece que es deliciosa. Es una caricatura, no una burla. Me parece que es una caricatura de los masones. Y además, yo creo que viene muy bien porque, no sé si habéis visto el capítulo, pero cuando inician a Homer, al final dice, bueno, dice el venerable, o el que aparece el venerable, bueno, ahora hagamos lo que hacen los masones, beber cerveza y jugar al ping-pong. Y al final del capítulo, como hay una serie de cosas que tampoco voy a explicar para que no lo haya visto, Homer dice, no, que Homer se convierte en el líder supremo de la masonería. Dice, vamos a utilizar la masonería para hacer el bien y para hacer obras de caridad. Y entonces cuando todo el mundo se va, porque no le interesa. Y esto viene muy bien, porque también daos cuenta que los Simpsons están hechos para un público norteamericano. Anda que no hay referencias que no entendemos. Salen artistas, presentadores, gente de la televisión que no sabemos quiénes son. En muchos capítulos sale una tal Rosie O'Donnell. Yo no sé quién era hasta que la busqué. Y era una presentadora de televisión de Estados Unidos. Una cosa muy curiosa, ¿no? Pero claro, cuando en el resto del mundo vemos estas cosas, se contribuye a la normalización de la masonería. Aquí caricaturizada, es cierto, pero se contribuye a la presencia y a la normalización. Los documentales también son cine. Estamos hablando genéricamente del audiovisual, ¿no? La masonería en los medios audiovisuales. Y desde la implantación progresiva de la televisión en los años 60, los documentales comienzan a tener gran importancia en la programación y se empiezan a hacer documentales de masonería. Los documentalistas, buscando temas, pues bueno, encuentran en la masonería un tema interesante del que tirar del hilo, pero son generalmente sensacionalistas. Jamás me veréis recomendando a nadie un documental de masonería. A nadie. Nunca recomiendo ninguno y no lo voy a hacer, porque cuando los he visto, que muchas veces los veo saltando trozos, digo... Porque el documentalista, así como el director de arte, lo que quiere es generar algunas sensaciones en el espectador. El documentalista, que está haciendo una cosa en profundidad sobre la masonería, muchas veces tiene ese tirón sensacionalista. Es como el reportero de televisión, ¿no? Busca al más friki. O sea, si un reportero va a una plaza a preguntar sobre el calor que hace en agosto, va a buscar al tío más estrafalario que haya. O a la tía que lleve las pintas más... Es de manual, o sea, eso está en el manual de los reporteros de televisión. Entonces, un documentalista va siempre a hacer preguntas poco convenientes, va a buscar siempre al más friki de la logia para preguntarle, entonces siempre el friki va a parecer que es el que representa a todos los masones, y eso no es así.
Entonces, los documentales, veo muchos asentimientos en el público, por tanto, habéis visto más documentales de masonería y son usualmente son sensacionalistas. Ahora veremos alguna cosita, no obstante. Y luego hay una cosa que me gusta siempre poner, que es los masones de Hollywood. Pero a mí nunca me gusta hablar del panteón de hombres ilustres, que esto es algo de lo que hablaba Ferrer Benimeli. ¿Conocéis todos a Ferrer Benimeli? Benimeli hablaba siempre del panteón de hombres ilustres, pero a mí me parece que el panteón de hombres ilustres históricamente pues tiene gracia, tiene sentido. Pero a mí me afecta más como masón lo que como masón haga mi querido hermano y amigo Alberto Moreno que lo que hubiera hecho Gillette, que inventó las cuchillas de afeitar, o lo que hubiera hecho Renault, o incluso lo que hubiera hecho Mozart. Me afecta más lo que hagan mis hermanos, porque al final la masonería se trata de transformarnos a nosotros para transformar la sociedad. Entonces el panteón de hombres ilustres está muy bien, pero mucho cuidado, porque compartir... Ay, pues que yo comparto club con Peter Sellers, ojo, o con Telly Savalas, o con Clark Gable. No voy a ser más apuesto por compartir club con Clark Gable. Clark Gable también tenía sus opiniones y su ejecutoria, ¿no? Pero bueno, algunos de los masones que han sido, de los actores que han sido masones. Y antes, hablando con la televisión de Albacete, he hecho referencia a, para mí, y esto es una apreciación personal, el masón en el cine más importante que ha habido. Porque Clark Gable era masón, pero su frase era lo siento querida, pero me importa un bledo, como dijo en Lo que el viento se llevó. Sin embargo, Mario Moreno, que fue un destacado actor y comediante mexicano, iniciado en la logia Chilam Balam de México DF en el 48, aquí postado de currículum, grado 33 honorario del rito escocés antiguo aceptado, creo que él sí que imprime un carácter masónico en las películas. Sí que imprime un carácter masónico en las películas. A mí me gusta, o siempre me ha gustado cuando en el cine hay algún actor que habla directamente al público, no habla a la gente de la pantalla. He hecho referencia antes al Gran Dictador con el gag de las sillas, pero es que es mi película favorita, El Gran Dictador. Y El Gran Dictador, al final, no sé si la habéis visto, ¿alguien la ha visto? ¿La habéis visto? Bien. Sabéis que al final Chaplin toma la palabra, no el barbero ni Hinkel el dictador, es Chaplin el que toma la palabra y el que hace un discurso de paz, de fraternidad, de humanidad, de tolerancia. Y a mí me pareció magnífico comprobar como un masón, Chaplin no era, pero un masón como Mario Moreno tomara relevo de eso que hacía Chaplin y en todas sus películas, desde Así es mi tierra, que es la primera, hasta la última, siempre hace un discurso. Siempre. Pero hace un discurso hablando a la gente que está en el propio set, pero está hablando para la gente del público. Y eso es lo que sí que transmite masonería a través del cine. Y alguien puede decir, bueno, pero es que vamos a ver, los valores de tolerancia no son exclusivamente masónicos. No. Si tampoco nos arrogamos ninguna exclusividad. Yo no me considero mejor por buscar la excelencia personal a través de la masonería. La masonería es un camino, es uno más. No tenemos la exclusiva, pero hay algunos valores que se trasladan y uno de los ejemplos que más me gusta poner es el de Su Excelencia. En Su Excelencia del año 66, Mario Moreno hace de embajador de un país pequeñito, muy pequeñito. Y la escena final, el colofón, es una reunión de las Naciones Unidas, donde él tiene que intervenir. Hay una votación y su voto es el que desempata. Y él es, como digo, el embajador de una de las naciones más pequeñas del mundo. Entonces, él, previo a dar el sentido de su voto, frente a todos los poderosos, todas las naciones poderosas, él hace un discurso que dura 15 minutos. No dura un minuto, dura 15 minutos. No os lo voy a poner, pero si ponéis en Google Su Excelencia discurso, os va a salir. Y es un discurso muy conveniente, sobre todo para lo que está ocurriendo ahora con Rusia y con Ucrania. Es un discurso muy conveniente. ¿Y estos son valores masónicos? Lo son. Me puedes decir, bueno, pero también pueden ser cristianos. Pues sí, porque el cristianismo y la masonería comparten muchas cosas, como el judaísmo y la masonería, como otras cosas en la masonería. Hay cosas compartidas, pero evidentemente yo quiero pensar que Mario Moreno era masón y como era masón, y además era productor de sus películas y hacía lo que le daba la gana, pues quiso trasladar cosas a sus películas, ¿no?
Bueno, hemos hablado de cine extranjero, hemos hablado de animación, hemos hablado de documentales, y el cine español, hay poca cosa, pero hay. Se explica que efectivamente que entre el año 39 y 75 aquí hubiera un dictador que reprimió todo rastro de masonería, pues no hubiera nada. No hay mucho ejemplo de masonería en el cine patrio, hay que irse a ejemplos muy recientes, pero uno de los más antiguos dentro de la democracia, es en la serie El Olivar de Atocha, pues se reproduce una serie de televisión española, no una cosa, televisión española. Yo no la he visto. He visto la escena de la iniciación, no he visto la serie. Y además, hasta que un día me puse a investigar para armar esta conferencia, ni siquiera la había tenido referencia. Pero es que fijaos, o sea... Es que fijaos, esto no es una foto de una tenida. Esto no es Irama Bif, que lo parece. Esto es una serie de televisión. Y hay una logia perfectamente representada. Y además, bastante bien hecho, ¿eh? O sea, os tengo que decir que los actores, de memoria, todo el ritual de escocés antiguo aceptado, de memoria, impresionante. Yo creo que no he visto algo igual. Bueno, es un ejemplo de presencia de la masonería en algo español, ¿no? Y luego en el año 2011 hay una película interesante, bastante interesante, que es Silencio en la nieve, de Gerardo Herrero, ambientada en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Carmelo Gómez y Víctor Clavijo, entre otros. Y los crímenes, resulta que es una película un poco extraña porque en el pleno frente ruso pues hay una serie de asesinatos y mandan a un policía español, a la División Azul, a investigar esos crímenes, ¿no? Y hay una serie de crímenes que todo apunta a que están siendo perpetrados por un masón. No diré más. Vedla, porque los que somos masones, cuando vemos eso, entendemos otra cosa. De hecho, fue otra de las películas donde yo di un respingo en el cine. En 2011 yo llevaba 2 años de masón. Entonces ya entendía cosas, ¿no? Entonces, os invito a verla. Está bastante bien ambientada, bastante bien hecha, y bueno, es un ejemplo relativamente reciente de presencia de masonería. Claro, también es verdad que es un ejemplo que no es de los que contribuye a la normalización o a la visibilidad, contribuye, pues eso, a ahondar en lo oscuro, en lo terrible que puede ser el masón, ¿no? Buñuel casi toda su etapa es mexicana, porque él sí estuvo exiliado en México, pero hay que considerarlo evidentemente un director español, exiliado pero un director español. Y en la película suya, que es un absoluto... es una locura de película. ¿La habéis visto? El Ángel Exterminador. Es una película... hay que verla. Y bueno, hay un ejemplo que contribuye a esa normalización de la masonería, porque ahí hay un momento que dos caballeros, estos dos que aparecen en primer término, están ahí hablando, es una cena de un aristócrata en una casa en México, y previa a la cena pues están en la antesala donde van a cenar, y ahí pues la cámara va viajando por diferentes conversaciones, y ahí hay dos tipos que están ahí encendiéndose un cigarrillo, y uno le dice, le veo como un anillo, un símbolo que no se ve prácticamente. Le dice, ¿de qué logia eres? Y dice, yo de Acacia 47, yo de Unión 92, o sea... Y mantiene una conversación normal como cuando nos encontramos ahora, pues yo que estaba hablando con este hermano, que le he dicho, ¿de qué logia eres? Pues una conversación normal entre masones. Entonces, claro, en una película de un director español en México, hay una conversación muy natural. Claro, la penetración de la masonería en México, pues evidentemente es muy, muy grande y muy importante, no así en España, y menos en aquella época porque evidentemente estaba prohibida bajo pena de fusilamiento. Pero bueno, esas cosas contribuyen a esa normalización. De lo reciente que yo puedo recomendar es Logia 49. No sé si la habéis visto, habéis tenido referencia de ella. Logia 49. Yo he visto un par de capítulos. No veo series porque me engancho. De hecho, yo no pruebo drogas porque me engancharía. Entonces, no veo series porque me engancho y de repente pierdo una semana de mi tiempo viendo una serie y no puedo permitírmelo, ¿no? Entonces, vi un par de capítulos y dije, bueno, la damos por vista. Pues Logia 49 es una serie muy reciente, tiene 4 años, que yo creo que hace uno de los retratos más fieles. Este es uno de los carteles, unas fotos promocionales de la Logia, de Logia 49, que no tiene mucho que ver con lo que ocurre, pero bueno, al final la historia de Logia 49 es
Un tipo inglés de unos 30 años que muere su padre, pierde el trabajo, tiene una catarsis en su vida, todo no tiene un rumbo y de repente pues llama a las puertas de una logia, lo admiten, se hace masón y él encuentra un camino, encuentra algo a lo que aferrarse y algo en lo que volcar un poco su vida que está hecha una mierda en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que es uno de esos retratos más fieles, porque hay mucha gente que viene y se acerca a la masonería, pues eso con la intención de encontrar un camino. Hay gente que lo encuentra en la meditación, hay gente que lo encuentra en el budismo, hay gente que lo encuentra en la pesca, hay gente que lo encuentra en el deporte y hay gente que encuentra un camino vital, un camino personal, un camino para conocer gente en la masonería. Yo que soy politólogo de formación, estudio ciencias políticas, una vez tuvimos un encuentro con uno de los mejores politólogos italianos en la Universidad de Salamanca, en la que estuve haciendo una estancia, y este politólogo italiano nos hizo una especie de masterclass, ¿no? Entonces nos preguntó, ¿por qué la gente... esto es muy curioso lo que voy a decir. ¿Por qué la gente se apunta a una campaña electoral? ¿O por qué la gente se apunta a un partido? Las respuestas os podéis imaginar. Porque cree en el proyecto, porque le gusta el líder, porque quiere cambiar su ciudad, o su país, o su comunidad autónoma, porque... Respuestas hubo miles, porque además pidió que la gente participara. Y entonces él, después de una breve pausa, dijo, ¿y nadie se ha planteado que la gente se apunte para ligar? ¡Boom! Entonces nos despertó muchas cosas que no habíamos pensado, porque no habíamos preguntado tampoco a nadie, ¿no? Esto no quiere decir que la gente se apunte a la masonería para ligar. No he encontrado ningún candidato que haya manifestado esto, pero sí que es verdad que esto lo contaba porque hay gente que no todos llegamos a la masonería con la misma intención, ¿no? Ni encontramos lo mismo. Hay gente que pasa por la masonería 10, 20, 15 años, un año, y encuentra cosas diferentes que otro. Es decir, que los caminos del Señor son inescrutables, como decía la famosa cita, ¿no? Algunas conclusiones. Esta conferencia es circular. Va desde el principio hasta el final, pero volvemos al principio. Y básicamente mis conclusiones son tres. La primera es que los símbolos masónicos siguen siendo algo muy potente y muy deseable para el cine. Mi segunda conclusión es que esta aparición de los símbolos es conveniente para nosotros, porque por lo general contribuyen a la presencia y a la normalización y por tanto a la visibilización de la masonería. Hasta ahí no hay ningún problema. Y una tercera conclusión es que cuando ha habido actores o directores, como el caso de Mario Moreno, que es el más potente, que han podido trasladar a sus películas valores masónicos, lo han hecho. Y eso es muy conveniente, porque yo os invito a que de verdad en casa veáis esos 15 minutos de Su Excelencia donde Mario Moreno explica algo y lo hace desde el punto de vista del convencimiento de ser masón, y ser masón es ser alguien preocupado en cambiar el mundo para mejor. Pues yo creo que aquellas personas que estén en posición, sean actores, actrices, cómicos, personas de responsabilidad donde puedan trasladar esos valores, que los trasladen. El que sea jefe y tenga gente a su cargo, que sea un jefe con los valores de la masonería. El que sea marido, el que sea novio, el que sea amigo, que lo sea con los valores de la masonería. Y el cine está claro que en algunos casos ha contribuido a hacer de traslador de esos valores. Pero lo que sí que es cierto es que nuestros símbolos son muy potentes. Nuestros símbolos son magníficos. O sea, no hay nada más sexy para un director de arte que una espada y un compás. Y si es un grande, mejor. Y lo van a seguir utilizando y a mí me gusta. A mí me parece bien que lo sigan utilizando. Porque no he visto nunca un ejemplo donde nos ridiculicen, donde nos ridiculizan los tuiteros enfurecidos, nos ridiculizan los iletrados que piensan que somos gente poderosísima, que somos los culpables de que la luz cueste tanto. Eso es lo que nos ridiculizan, no en el cine. Por lo tanto os digo que cuando veáis cosas así, lejos de decir, fíjate otra vez, que seáis indulgentes, porque realmente la gente de los departamentos de arte, cuando ven estas cosas, como decimos en pueblo, se les hace el culo Pepsi Cola, les encanta, lo ponen y lo van a seguir poniendo. Así que, como decía el caudillo, queda inaugurado este pantano. Doy por finalizada mi conferencia y la palabra está en el público, pues si alguien quiere hacer alguna precisión o alguna aclaración. Muchas gracias.
Sí. Yo solamente tengo felicitarte. Me has tenido enganchado desde el principio hasta el final. Darte la enhorabuena porque lo has hecho de auténtico lujo. Lo único que te voy a decir es una cosa. Aquí viene el sangre, como yo digo. Hay un documental que a mí me encanta, que precisamente viene todo el estereotipo que dice y que es cierto que visibiliza la masonería, que es Masonería Pasado, Presente o Futuro, o Inside the Freemasons, el documental de la BBC que hizo la UGLE, la Gran Logia Unida de Inglaterra, y creo que es un documental del que se puede hablar sin ningún tipo de tapujos. Es un documental que visibiliza realmente lo que es la masonería, no inventa nada extraño, y creo que es un documental que para nada es ni tendencioso ni nada por el estilo. Y creo que se puede añadir como un documental. Yo creo que es el único. Además lo has dicho tú, es el único. El único que yo recomendaría. El único que recomendaría. Porque yo no lo vi entero, porque además creo que eran varios capítulos. Sí, son 6 capítulos. 6 capítulos, yo creo que vi un par. Y dije, sello de aprobación. Bien, o sea, bien. Lo que pasa es que, claro, es un documental muy participado por la Gran Logia de Inglaterra. O sea, al final, si ves, al final yo soy los que me quedo a los títulos de crédito. Y ves ahí al final el sello de la Gran Logia de Inglaterra y con el apoyo, asesoramiento. Además, esto, vamos a ver, es que probablemente todo el equipo de la BBC involucrado eran masones. O sea, el redactor que fue tal y cual no tiene que preguntarle a nadie, oiga, ¿qué consiste la masonería? Porque probablemente ese sea el maestro. O sea, entonces, por eso no lo pongo. Pero yo creo que lo incorporaré, lo acabaré incorporando porque sí que es de los que recomendaría. Pero hay muchos otros que... De hecho, en España hubo algunos... De hecho, yo creo que el documental... Te voy a decir cuál es para mí el más infame. Hay uno que se llama... además está hecho en catalán... Masons els fills de la viuda, de Santiago Lapeira. O sea, para desenrojarte los ojos como los dos bombillas y tirarlos a la base. O sea, es tópico sobre tópico sobre tópico sobre tópico, sin entrar a... O sea, con haberle preguntado a un venerable bastaba. Y hay cosas muy, muy, muy terribles. Es como los libros de César Vidal. Yo cuando me viene alguien y me dice, no, yo es que me he leído el libro de César Vidal, yo digo, no voy a decirte nada. O sea, cuando alguien me... De hecho, todos en Masones Media hemos estado en aplomaciones. Yo en aplomaciones siempre desrecomiendo ver nada. No veáis nada. Pero si alguien tiene mucho interés en leer sobre algo, le recomiendo la masonería de Ferrer Benimeli. Porque es una glosa histórica que posiciona muy bien lo que es la masonería. Pero no te va a decir la palabra de paso de tal cosa es tal... No te lo va a decir. Pero sí, efectivamente, tienes toda la razón. ¿Alguna...? Sí. Una cosa, me interesa mucho. ¿Por qué Franco tenía tanta eso con tal ira con los masones y por qué los persiguió? Bueno, yo tengo dos respuestas. La primera es la histórica, que es que Franco trató de ser masón. Sí, es lo que he oído decir. Trató de ser masón y le dijeron que no. Y probablemente porque además hay una razón histórica. La mayoría de los militares de la época eran masones. O sea, en los militares había mucho. De hecho, hubo generales durante la guerra que eran masones. Cabanilles, por ejemplo, suerte que murió durante la guerra, porque al finalizar la guerra lo hubiera esperado un consejo de guerra por masón. Esa es la lectura histórica. Pero la lectura política es que no hay ninguna dictadura que se precie, entendiendo lo que es la dictadura, que es un sistema que reprime las libertades públicas, donde haya unas organizaciones de personas que propugnan una serie de valores como es la libertad, como es la tolerancia, como son estos valores. Bueno, la católica también lo hace, ¿no? ¿La qué, perdona? La católica también lo hace, ¿no? Sí, pero la católica no se reúnen en sitios secretos. En fin, o sea, el componente secreto, claro, el componente del secreto masónico es un componente que todas las dictaduras rehuyen. Y a mí, esto en la Universidad de Valencia, una vez dando esta conferencia, saltó alguien del público y me dijo, eso no puede ser, porque ¿y Cuba? Y le dije, bueno, es que el ejemplo de Cuba es muy interesante, porque José Martí, fundador de la patria cubana, era masón. Entonces, criminalizar la masonería supondría criminalizar parte de la vida de José Martí. Por eso, una de las pocas dictaduras, por no decir la única dictadura que ha tenido masonería, y sigue, porque Cuba a día de hoy es una dictadura, y el que diga lo contrario pues es un ignorante, lo digo así, es la única que tiene permitida la masonería. Permitida entre comillas, porque en las logias cubanas tienen que mandar las
actas, las convocatorias, los listados, y el Estado cubano tiene que saber todo, tiene que tener una fotografía de la... Pero bueno, yendo a lo de Franco, Franco además usó a los masones y a los judíos como chivos expiatorios. Es que Franco, en su último discurso, aquel famoso de la Plaza de Oriente, en el que estaba el hombre que ya no le daba para más, es que hasta en su último discurso aludió a la conspiración masónico-izquierdista de la clase política. Esa frase, conspiración masónico-izquierdista de la clase política. Esa es la respuesta. Más cosas. Sí, yo una cosa, hay algo que me ha gustado mucho, que has dicho lo de que en relación a la simbología, que en masonería hay muchos estados, y estoy totalmente de acuerdo. En masonería sabemos todos que hay 3 grados, pero hay muchos estados, muchas situaciones y muchas formas de lo que dice. Exacto. Y eso me ha encantado porque es una definición de la masonería, una gran definición de la masonería. O sea que, una maravilla. Gracias. Estados Unidos se fundó los masones, ¿no? Sí, de hecho la película de la búsqueda, que la hemos puesto antes, la película de la búsqueda, digamos que viaja entre toda esa historia. O sea, en la película se busca un tesoro, es la búsqueda de un tesoro. Sí, sí. Y todo ese tesoro está custodiado por diferentes pruebas y diferentes hitos, y todo gira en torno a la pertenencia a la masonería de los padres fundadores de Estados Unidos, que no obstante, eran británicos, o sea, eran descendientes de británicos, y evidentemente en Estados Unidos, las primeras 13 colonias, había mucha representación y había muchísimas logias. Desde luego, sí, sí. Y las sigue habiendo, sí. Bueno, pues voy a darte el merecido reconocimiento que te mereces. El Bizum acepto también, no hay ningún problema. Bizum efectivo también, no hay ningún problema. Rubén. Bueno, pues no te doy una botella de vino porque no me quedan. Es un venerable previsor. Pero bueno, en primer lugar, me gustaría regalarte este diploma, y dice: la respetable logia San Juan de los Llanos, número 37 de Albacete, en reconocimiento de todas tus virtudes morales y masónicas, a Yuri Aguilar Sanz. Y hay una frase que a todos los que le da el diploma nadie ha reparado en ella, quizás porque es muy pequeña, pero porque en el ordenador me sería más grande, pero es de George Washington y dice: la francmasonería está fundada en las leyes inmutables de la verdad y la justicia, y su gran objetivo es el promover la felicidad de toda la raza humana. Así que quiero darte el premio. Hombre. Un segundito. Tengo algunas cosas más que darte. Muy bien. Unos Miguelitos no tendrás por ahí. Yo sé que tú eres venerable Sí. maestro pasado y Ostras, quiero qué bueno, qué regalarte bueno. la medalla con la que tienes que Qué vestir bueno, fantástico. y una navaja de Albacete. Hombre, qué maravilla, muy bien, Rubén. Muchas gracias. Esta no te la regalo, me tienes que dar un céntimo. Es verdad, sí, porque no se pueden regalar, sí, sí. Ah, se corta esa amistad. Entonces no me des Sí, nada. sí. No, que yo no soy... ¿Aceptas Bizum? No te preocupes. Toma, Gracias. ya está. Queda cumplida la tradición. Tiene que haber un enfoque por aquí.